Tiene el uso de la tribuna la senadora Arely Gómez González del PRI a favor. Por favor, senador. Con su venia, señor presidente. En el 2008, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, GAFI, por su acrónimo en francés, evaluó junto al Fondo Monetario Internacional a México respecto de la implementación de las 40+9 recomendaciones en materia de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Como resultado de dicha evaluación, el referido organismo intergubernamental emitió una serie de observaciones, las cuales están contenidas en el reporte de evaluación mutua. Como consecuencia de la evaluación del GAFI, se estableció que México entraría a un seguimiento periódico, por lo que debía de informar de manera anual los avances en la implementación de las 40+9 recomendaciones a partir de 2010, debiendo cumplir con las recomendaciones fundamentales, core y claves key, en un periodo de 5 años, mismo que venció en octubre. El Secretariado Ejecutivo de GAFI, en calidad de evaluador, elaboró un dictamen sobre el tercer informe de seguimiento del país, informe presentado en octubre de 2012, mediante el cual reconoce que México ha logrado avances importantes en cuanto a las recomendaciones del organismo e incluye un estudio detallado sobre los avances específicos en torno a aquellas recomendaciones fundamentales y clave que México tuvo calificadas como no cumplidas o parcialmente cumplidas en 2008. Derivado de lo anterior, México tuvo la necesidad de realizar reformas en los siguientes temas: terrorismo, financiamiento del terrorismo, personas internacionalmente protegidas y lavado de dinero. Ahora bien, así se reformaron. En esta minuta se presenta al Pleno del Senado de la República la reforma a disposiciones de las siguientes leyes: Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, Código Fiscal de la Federación y Ley de Extinción de Dominio. Tenemos, en cuanto a el financiamiento del terrorismo, se adiciona un nuevo tipo penal denominado, repito, financiamiento al terrorismo, para lo cual se propone crear un artículo 139 cuarter y sumarlo al ordenamiento. Y también se adiciona un artículo 139 quinquin, y es a efecto de sancionar de manera específica el encubrimiento del delito de financiamiento al terrorismo. Respecto del terrorismo internacional contemplado en el artículo 148 bis del Código Penal Federal, se agregan como medios comisivos la utilización de material y combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación que puedan emplearse contra personas o servicios. Asimismo, se adiciona la presión como un mecanismo para provocar que la autoridad tome una determinación. Y en concordancia con la modificación del tipo básico, se amplió el espectro legal al disponer que no solo serán objetos de actos terroristas los bienes, sino también las personas o los servicios y las acciones de presionar a una autoridad de un Estado extranjero para tomar una determinación. Estas son las propuestas de adicionamiento al tipo penal financiamiento al terrorismo. Ahora también se crea un tipo penal específico que sanciona a quien cometa el delito de homicidio o algún acto de libertad a una persona internacionalmente protegida y a quien realice en territorio mexicano
cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias particulares o medios de transporte de la persona internacionalmente protegida. Ahora bien, aquí para este tipo penal, donde se define el concepto de persona internacionalmente protegida, se contempla en el artículo 148 del cuarter del Código Penal Federal que la pena será de 6 a 2 años de prisión y que se impondrá a quienes amenacen con realizar un delito de los contemplados en las fracciones del 148 bis. También se modifica la fracción primera del artículo 400 bis del Código Penal Federal para fortalecer el marco normativo que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita y pretende adicionar una fracción segunda para incluir supuestos manejos de recursos de procedencia ilícita. Y se adiciona un segundo párrafo para otorgarle como requisito de procedibilidad a la Secretaría de Hacienda la denuncia para proceder penalmente. Ahora bien, en cuanto al tema de terrorismo, aquí en el artículo 139 del Código Penal Federal se establece el tipo penal de terrorismo, donde el motivo de esta reforma es incrementar la pena mínima de 6 a 15 años a una pena de 15 a 40 años, toda vez que se estima apropiado tener una sanción alta para que se cumpla con la finalidad preventiva y sancionadora. Además, es importante que la pena mínima coincida con la sanción establecida para el tipo penal de terrorismo internacional. No existen razones para justificar su diferenciación. En ese mismo artículo se incluyen las referencias a material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación. Al tratarse de una norma de aplicación estricta y tomando en cuenta el dinamismo con el que se progresan las nuevas tecnologías, sería inadecuado no incluir los nuevos mecanismos que pudieran ser utilizados para alcanzar un tipo penal completo. Asimismo, en el artículo 139 se cambia la referencia de cosas a bienes en razón de que las cosas implican entidades corpóreas, mientras que los bienes engloban los derechos y obligaciones patrimoniales respecto a esas entidades corpóreas. Adicionalmente, el artículo 139 incluye la protección de bienes privados, toda vez que en la regulación anterior solo se consideraban los bienes de carácter público. Además, se especifica que el tipo penal abarca la integridad física, emocional o la vida de las personas. En consecuencia, el tipo abarca lesiones físicas que no necesariamente causan la muerte, así como las lesiones emocionales que no conlleven daño físico alguno, pero aún así acarrean graves. De la misma manera, se agrega la tipificación de los acuerdos y los actos preparatorios del acto terrorista a través de la figura de la tentativa. No se sancionan los actos preparatorios, sino solo los actos ejecutorios. Por ello, se requiere la tipificación expresa de dichas conductas. Asimismo, es fundamental establecer las agravantes del delito cuando la conducta revista particulares consecuencias dañinas. En caso de un ataque en contra de un bien de acceso público, se agrava la conducta toda vez que se vulnera una gran cantidad de personas y se deteriora la confianza de la población para utilizar bienes de esa índole. En caso de que se genere un perjuicio a la economía nacional, se considera agravado el acto en virtud de que las consecuencias trascienden a niveles colaterales para toda la población. En caso de uso de rehenes, se considera un factor agravante en razón de que las víctimas de este método terrorista padecen graves efectos perniciosos. Además, con ello se da relevancia a lo establecido en la Convención Internacional contra la Toma de Tratas.
Por todo lo anterior, se estima necesario reformar y adicionar diversos tipos penales del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de consolidar un marco legal que propicie la defensa y seguridad interna del Estado mexicano. Es por ello que la propuesta de reformas que nos ocupan se prevé establecer la penalidad y tipos básicos del delito de terrorismo, la pena de prisión que habrá de imponerse a los autores y copartícipes y reconocer los medios que pueden ser utilizados para consumar el delito, así como la naturaleza del material con que se comete. El paquete de reformas no solo atenderá las recomendaciones del Grupo de Autofinanciamiento Internacional GAFI, sino además modernizará los tipos penales de los ordenamientos jurídicos antes mencionados. Gracias, presidente. Gracias, senador.